Hoy te cuento la historia de un chico que luego de ser expulsado de su familia por según ellos ser un perdedor, decidió convertirse en un player profesional en una especie de juego bastante popular en el que solo los mejores eran capaces de destacar. Sin embargo, el chico fue capaz de convertirse en una leyenda entre los jugadores gracias a sus jugadas fuera de lo común, aunque todo eso manteniendo su identidad oculta. Lamentablemente, a pesar de ello, fue expulsado de su equipo profesional, quienes incluso lo despojaron de su cuenta chetada para que otro tomara su lugar. Obviamente ese no era el fin para el chico, que iniciando de cero, con una cuenta nueva, utilizó sus habilidades y conocimientos para subir de nivel rápidamente y regresar a lo más alto, con el objetivo de vengarse de los hijos de fruta que lo expulsaron. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo, trae las palomitas y una coca, porque el video será un poco largo, ya que hoy te resumo King's Avatar, temporada 1, 2 y 3. La historia comienza presentándonos el juego conocido como Glory, el cual, gracias a la popularidad que había obtenido en los últimos años, se había convertido en un eSport, un deporte en el que se realizaban diversas competencias y donde jugadores profesionales comenzaron a emerger ganando fuertes sumas de dinero. Y es aquí donde conocemos a nuestro prota, JQ, un jugador amateur que trabajaba en un cybercafé junto a su mejor amigo Mukio, otro jugador como él, y quien tenía el sueño de llegar a los escenarios profesionales y dedicarse por completo al juego. Y al parecer ambos eran verdaderos prodigios dentro de Glory, ya que incluso personalizaban sus propias armas, lo que les daba un plus en comparación al resto. Eso sí, el prota era mucho mejor a Mukio. Sus habilidades eran tan buenas que incluso había sido capaz de derrotar a profesionales. Por eso mismo Mukio le propuso formar un equipo para participar en el próximo torneo profesional. No obstante, JQ no estaba seguro de hacerlo o no, ya que no quería continuar decepcionando a su familia. Tras esto, el prota tuvo una pequeña reunión con su hermano menor y nos revelan que JQ había sido expulsado de su familia luego de no seguir la carrera que ellos le indicaron. Fue entonces cuando conoció a Mukio, quien junto a su hermana Mushen, que recientemente habían quedado huérfanos, le permitieron quedarse en su casa. Y desde entonces los tres se habían convertido en una familia. Por eso mismo el chico tomó la decisión de aceptar la propuesta de su amigo. Y al darle la noticia a su hermano, este último no dudó en apoyarlo e incluso le dio la idea de ocultar su identidad para evitar relacionarse con la reputación de su familia. Con esto decidido, los protas comenzaron con la creación del equipo para participar en el torneo, aunque primero debían conseguir 4 miembros más para completar al equipo, además de los fondos necesarios para la inscripción. Por suerte en ese momento Tao, su jefe en el cybercafé, y quien también era un fanático a Glory, les comentó que él se encargaría de todo lo necesario para crear el equipo, así que solo les quedaba encontrar al resto de miembros. Por cierto, el nombre del equipo sería Excellent Era. Unas semanas más tarde, nos muestran cómo los protas habían conseguido reunir al resto de integrantes, entre los que se encontraban Magic, Shadow, Spring y Breakers, jugadores que se habían enfrentado a JQ anteriormente y claro, habían sido totalmente aplastados por él. Por eso mismo, él sería su capitán. No obstante, cuando estaban por firmar el contrato para la inscripción del equipo, Mukio tuvo que regresar a casa en medio de la tormenta para recoger su identificación. Lamentablemente, cuando regresaba, a causa de la tormenta, terminó teniendo un accidente que acabó con su vida. Su hermana y el prota habían quedado solos y ahora solo se tenían el uno al otro para cuidar de ellos. Aunque por ello JQ decidió no darse por vencido y cumplir el sueño que su amigo tanto deseaba, llegar hasta la cima de la liga profesional. No obstante, ahora debían conseguir a un nuevo miembro para el equipo antes de que la fecha de inscripción llegara a su fin. Lo malo era que para esas alturas, la mayoría de jugadores top ya se encontraban inscritos en diversos equipos. Pero JQ no se dio por vencido y luego de llevar a cabo una apuesta con un jugador habilidoso, donde el perdedor se uniría al equipo del vencedor, consiguió reclutar al último integrante. Por cierto, además de trabajar en el café y en el equipo, nos muestran cómo el prota se había estado haciendo cargo de Mushen. Después de todo, él era lo único que le quedaba.
Semanas después, el Prota y los chicos por fin se presentaron a la primera fase de la liga, en donde se enfrentarían a uno de los mejores equipos profesionales, llamado Blue Rain. El duelo estaba dividido en 3 rondas. La primera consistía en duelos individuales, la segunda en un 3 vs 3 y la tercera en un 5 vs 5. En donde podrían usar al sexto miembro como un sustituto en cualquier momento. Y bueno, a pesar de que el rival era bastante habilidoso, y en temas de habilidad neta eran superiores a los compañeros de JQ, al final, gracias a este último, quien fue capaz no solo de enfrentar, sino de humillar a los rivales, el equipo novato obtuvo su primera victoria en la liga profesional. Claro, como era de esperarse, gracias a pasar a la siguiente fase, eliminando a un favorito, el equipo comenzó a volverse bastante reconocido, en especial su capitán, quien despertaba el interés de todos al mantener su identidad como un misterio. Tras esto, los chicos continuaron sumando victoria tras victoria, ya que incluso los profesionales no eran capaces de detener a la bestia, en la que JQ se convertía al entrar en Glory. Sus técnicas eran muy poco comunes, además el manejo de su arma personalizada era muy poco convencional. Así que gracias a ello, y a las instrucciones que solía darle a sus compañeros, Excellent Era continuó acumulando victoria tras victoria, hasta meterse en los primeros puestos de la liga. Ahora solo debían conseguir un par de puntos para llegar a la final. No obstante, esta vez su rival eran los Royal Style, los campeones de la edición pasada, y cuyo capitán solía usar estrategias muy diferentes a las del Prota, basándose en técnicas convencionales y muy estructuradas. Y gracias a ello fue capaz de poner contra las cuerdas a los Excellent Era, tanto que los únicos jugadores que quedaban en pie eran JQ y el nuevo recluta. Y a pesar de que el Prota sabía cómo derrotar a su oponente, debido a un error de comunicación del chico, el Prota fue eliminado. Eso sí, en el último minuto, consiguió llevarse consigo al capitán rival, rescatando al menos un empate. Por suerte eso fue suficiente para meterse en la final, la cual se llevaría a cabo con el mismo oponente, ya que los dos contaban con la misma cantidad de puntos. Tras esto, el día de la gran final por fin llegó. Eso sí, los miembros del equipo parecían bastante desanimados por su desempeño en la ronda anterior, pero el Prota se encargó de motivarlos, haciéndoles ver sus puntos fuertes, y como un grupo de novatos, había sido capaz de meterse en la final, dejando en el camino a jugadores con mucha más experiencia. Además, se encargó de crear una estrategia con la que quizá podrían enfrentar a los Royal Styles. Tras esto, la ronda final dio comienzo, la cual por cierto tenía lugar en una especie de biblioteca, escenario que le venía como anillo al dedo a la estrategia del Prota. Así que cada uno de sus compañeros tomó el rol que les correspondía, y siguiendo sus instrucciones, fueron capaces de deshacerse de 4 integrantes del equipo rival. Eso sí, al ser superados en experiencia, prácticamente todo el squad de Excellent Era había sido derrotado, aunque antes de irse se encargaron de darle sus mejores ítems al personaje de JQ para potenciar sus stats, tanto que fue capaz de deshacerse del vicecapitán de los Royal Styles sin mayor problema. Ahora únicamente le restaba derrotar a su capitán, quien, como se los dije, era prácticamente la contraparte de JQ, por lo que la batalla se había convertido en un duelo de poder a poder. Todo el público que observaba la partida no podían creer el nivel que esos dos participantes tenían. Ambos usaban técnicas prácticamente imposibles, pero al final quien obtuvo la victoria fue JQ, que gracias al plus de su arma personalizada llevó hasta 0 el contador de su oponente. Así que el equipo de novatos obtuvo su primera victoria como profesionales, y el Prota pudo cumplir el sueño que su amigo tanto anhelaba. Además, planeaba cumplir su promesa de continuar cuidando de Mushen. Pero bueno, luego de esto nos muestran como 10 años habían pasado luego de la primera victoria de Excellent Era. Años en los que poco a poco el equipo de novatos se consolidó como el mejor en la industria de Glory. Además, nuestro Prota ahora era conocido como una leyenda dentro del juego, aunque como siempre, manteniendo su identidad oculta. Eso sí, durante esos años, los miembros originales dejaron el equipo para unirse a otros. De hecho, los únicos que quedaban eran el Prota y Mushen, quien ahora era toda una adulta. Y bueno, luego de tantos años de servicio, el Prota fue citado por los tipos que ahora manejaban el equipo para informarle que lamentablemente sería destituido del proyecto. Y no solo eso, también tenía que despedirse de la cuenta del personaje legendario que poseía, ya que otro chico tomaría su lugar tanto en el proyecto como en su cuenta,
JQ, tras escuchar esto, no tuvo más alternativa que acceder a causa del contrato que había firmado. Sin embargo, su manager le ofreció ocupar el puesto de entrenador del equipo, ya que su conocimiento podría ser de mucha ayuda en el proyecto. Obviamente el chico rechazó su oferta, pero existía un pequeño problema. Al rechazarlo, debía rescindir de su contrato, lo que ocasionaría que tuviera que retirarse, y al hacerlo no podría jugar de manera profesional durante al menos un año. Mu Shen, al escucharlo, intentó convencerlo de no hacerlo, pero a pesar de sus palabras, JQ no lo pensó dos veces y abandonó los hijos de fruta. Y bueno, luego de rescindir del contrato, Mu Shen intentó convencerlo de no abandonar la empresa, ya que no podría jugar profesionalmente y por ende su carrera estaría acabada. Pero el prota le respondió que no se preocupara, ya que él buscaría su propio camino. Horas más tarde, el chico, para resguardarse del frío, ahora que no podía regresar a los dormitorios del equipo, decidió entrar a un cybercafé, donde todos se encontraban viciando a Glory, incluida la dueña, quien después de perder varias partidas, le dejó su máquina al chico, pero al hacerlo recordó que había dejado abierta su cuenta en el computador. Sin embargo, cuando quiso revisar, notó que el prota había completado la partida, con la que ella no había podido en varios días, además de hacerlo en tiempo récord. Esto la hizo pensar que quizá estaba ante JQ, pero luego de descubrir que el prota tenía otro nombre, ya que sí, JQ era un nickname, sus ilusiones se apagaron. Por su parte, el chico aprovechó para preguntarle si podía trabajar en ese lugar, ya que tenía experiencia en ello. Y por suerte la chica aceptó. Tras esto, el prota decidió abrirse una nueva cuenta con el nombre de Yu, iniciando desde cero. Por cierto, luego de creársela le comentó a la jefa que en realidad él sí era JQ, pero la chica no creyó sus palabras, ya que había comenzado a creer que se trataba de un novato, tras ver que el chico no había escogido una clase para su personaje, algo que actualmente era clave en Glory para desarrollar habilidades de un estilo. Momentos después, el prota se conectó luego de un largo tiempo al servidor, pero obviamente tendría que iniciar haciendo misiones básicas para subir de nivel. Aún así, gracias a sus habilidades, eso no fue problema, y usando su conocimiento, personalizó su propia arma para ser más efectivo en combate. Y bueno, una vez contó con el nivel suficiente, decidió integrarse a su primera incursión, y para ello se integró a un grupo conformado en su mayoría por novatos, cuyo líder era este tipo de aquí, Yue, y también el más experimentado, y junto a estos tendría que enfrentarse al jefe, Shadow Cat. Pero una vez la batalla dio inicio, JQ notó que el líder estaba buscando dejar que todos los novatos fueran eliminados por el jefe luego de causar algo de daño, para así quedarse con todos los ítems como recompensa. Pero al final el tiro le salió por la culata, ya que cuando este fue puesto contra las cuerdas, JQ tomó la decisión de no intervenir. El tipo incluso quiso ofrecerle la mitad de los ítems por su ayuda, pero el prota de manera épica le respondió que él no quería la mitad, él se quedaría con todo, así que dejó que el tipo fuera eliminado sin intervenir. Y gracias al arma que había personalizado, la cual tenía la habilidad de cambiar de forma a voluntad, no le tomó demasiado trabajo deshacerse del jefe. De hecho, lo consiguió en tiempo récord. La jefa, que observaba todo, no lo podía creer. Las habilidades de ese chico estaban muy por encima de la media, aunque a causa de que el prota había conseguido todos los ítems para él, el resto de jugadores del servidor comenzaron a insultarlo, creyendo que había traicionado a su equipo y ganándose la fama de Shadow Player. Aún así, eso no le importó, e incluso formó equipo nuevamente con los tipos de antes, los cuales, a pesar de no estar de acuerdo con la idea, al final aceptaron, ya que sabían que con el prota en el equipo tendrían más oportunidad. Lo que no esperaban era que el tipo era mucho más fuerte de lo que creían, deshaciéndose de algunos jefes por sí solo, e incluso visitando mazmorras que solo eran exploradas por jugadores más avanzados. Los chicos ni siquiera podían seguir el ritmo de la batalla, además de que no entendían cómo era posible que alguien en el nivel 10 pudiera conectar combos con tanto nivel. Pero mientras esto ocurría, el jefe final de dicha mazmorra apareció, una especie de araña gigante, a la que para derrotar al prota tuvo que crear una estrategia.
y les explicó a sus compañeros que su personaje no contaba con una clase, lo que le hacía posible usar todo tipo de habilidades, aunque a un nivel menor. Y tras la explicación, de nuevo consiguió superar el récord al derrotar a la araña. Gracias a esto comenzaba a ganarse un nombre como prodigio entre los jugadores del servidor, despertando el interés de los gremios más importantes que querían reclutarlo en sus filas. Sin embargo, el prota quería continuar en modo solitario, así que aceptaría colaborar con ellos únicamente como mercenario, a cambio de ítems valiosos. Pero bueno, luego de desconectarse, el chico debía conseguir un nuevo lugar en donde vivir. Por suerte su jefa le ofreció un pequeño cuarto donde podría pasar la noche, y horas más tarde, cuando retomaba su turno, escuchó como su manager estaba anunciando su retiro públicamente. Muchos admiradores estaban bastante decepcionados con la noticia, entre ellos su jefa, ya que había sido gracias a su admiración por JQ que se había introducido en Glory. Y por su parte el prota, a pesar de aparentar ser duro, estaba sufriendo por no poder competir profesionalmente. Pero bueno, luego de conectarse al servidor, se reunió con el gremio que lo había contratado para saltar una mazmorra de hielo, aunque antes de iniciar con la incursión, les dijo que lo mejor era no llevar consigo jugadores de tipo sanador, ya que eso simplemente los lastraría. Aunque a causa de la manera en la que los trataba, el gremio comenzaba a desconfiar de sus habilidades. Pero eso cambió una vez estuvieron dentro de la mazmorra, en donde JQ hizo gala de sus habilidades, encargándose de atraer la atención de todos los monstruos del lugar, en este caso cientos de goblins, que no eran capaces de asestar ni un solo golpe. Los chicos no lo podían creer. Contratar los servicios del prota era asegurar su victoria, y al final consiguieron derrotar a la mayoría de monstruos, luego de que el chico los reuniera en un solo punto, mientras que este último, cambiando la forma de su arma, acabó con los goblins restantes. Y a causa de la velocidad con la que habían eliminado a las bestias, el gremio consiguió batir el récord que anteriormente había sido establecido por profesionales. El líder del gremio estaba más que complacido con los servicios de JQ, que sin embargo, una vez obtuvo su recompensa, abandonó el grupo. Por otra parte, Tang, una ex empleada del Cybercafé, aprovechó sus vacaciones para visitar a la jefa del prota, quien terminó pidiéndole su ayuda en Glory, ya que estaba por enfrentarse a un profesional, y la chica no tuvo problemas para deshacerse de su oponente, usando su gran habilidad con el teclado. Así que la jefa le preguntó por qué no jugaba Glory siendo tan buena, a lo que le respondió que simplemente porque le parecía demasiado fácil, cosa que estaba por cambiar, luego de que la jefa convenciera a JQ de enfrentarla. Obviamente el chico no lo haría gratis, sino a cambio de que en caso de ganar, la chica le comprara una nueva caja de cigarrillos. Una vez aceptó, la batalla dio inicio, en la cual el prota, haciendo uso de su espada, con una serie de combos bastante avanzados, no le tomó mucho tiempo derrotarla, ya que a pesar de ser rápida, no contaba con demasiada estrategia. Así que luego de terminar el enfrentamiento, el prota le explicó que Glory no se trataba simplemente de saber teclear, sino también de tácticas y estrategia. Tang, luego de escucharlo, lo retó a otra partida. Sin embargo, por más que estos se enfrentaron una y otra vez, apostando más cigarrillos, en cada ocasión el resultado fue el mismo. Por cierto, en realidad el prota había humillado a la chica para incentivarla a volverse mejor en el juego, ya que quizá podría ser de ayuda en un futuro. Por otra parte, mientras este último fumaba un cigarrillo, escuchó de algunos tipos que esa misma noche se llevaría a cabo un evento mundial en Glory, la liberación de un nuevo jefe llamado Pistolero Oscuro, así que sin pensarlo decidió participar en el evento. Por otra parte, nos muestran como en el dichoso evento, 3 gremios se habían reunido para encargarse del jefe y así dividir las recompensas. Sin embargo, este chico de aquí, Bao, se les adelantó, iniciando por su cuenta un combate contra la criatura, en el que ambos estaban bastante parejos. O eso hasta que cometió un error de novato y estaba por ser eliminado. Fue entonces cuando JQ entró en escena, iniciando una batalla contra el jefe. El resto de integrantes de los gremios quedaron impactados al ver en persona las habilidades del prota, cuyo nombre ya era bastante reconocido. Aún así, se apresuraron a entrar en la pelea. De lo contrario, el prota se quedaría con todo. Pero cuando lo intentaban, una horda de zombies fue despertada. Horda que les impidió a los jugadores acercarse.
Mientras tanto, JQ y el otro chico con el que habían formado equipo llevaron al jefe a un lugar alejado, en donde el equipo de Yue los estaba esperando por órdenes del prota, quien de hecho había planeado todo el ataque con antelación. Y una vez en el lugar, siguiendo las instrucciones de JQ, el grupo se encargó de enfrentar al jefe, conectando varios combos continuos que lo pusieron contra las cuerdas. Y al final el prota asestó el golpe definitivo con el que consiguieron derrotar a la criatura, obteniendo recompensas bastante valiosas. Por cierto, la jefa se enteró que al parecer el nombre de su empleado comenzó a volverse bastante reconocido en el servidor, creyendo que quizá no le había mentido al decirle que era el verdadero JQ. Por su parte, JQ decidió formar su propio equipo para batir todos los récords existentes en el servidor, así que terminó conformándolo con Tank, la chica de antes, y el tipo con el que había tenido buena química en el juego anterior. Además de eso, agregó a otro miembro desconocido. Horas más tarde, un evento profesional en el que el antiguo equipo del prota se enfrentaba a otro estaba teniendo lugar. Toda la gente del cybercafé estaba atenta a la pelea, pero al prota le comentó a la jefa que el tipo con la cuenta de JQ perdería, ya que no estaba en sintonía con su equipo. La jefa no creyó sus palabras, pero al final, como siempre, tuvo la razón, ya que su equipo acumuló una nueva derrota. Por otra parte, dos ex compañeros de JQ, luego de perder humillantemente, pasaron por el cybercafé para distraerse un poco, y como era de esperarse, terminaron encontrándose a este último, quien se encontraba en medio de su turno, así que quisieron humillarlo, burlándose por la manera en la que había terminado, presumiéndole que uno de ellos ahora era el vicecapitán del equipo. Pero el prota les pagó con la misma moneda, burlándose de ellos por haber perdido el invicto que él había mantenido. Además de que si era el vicecapitán, era de los más responsables por la derrota. Después de esto, el nuevo equipo de JQ se reunió en una mazmorra de hielo para batir el récord de antes, y nos revelan que el miembro misterioso era Mushen, con una cuenta secundaria, y quien tomaría el rol como artillera del equipo. Una vez todos estuvieron listos, iniciaron una incursión, donde gracias a las indicaciones de JQ, no les estaba tomando trabajo encargarse de los goblins que los embestían. Además, gracias a sus estrategias, los novatos comenzaban a mejorar sus habilidades, y sumado a la experiencia de Mushen, terminó en un éxito total. El nuevo equipo rompió el récord por un gran margen de diferencia. Tras ello, los rumores de un nuevo equipo habilidoso se extendieron, incluso hasta los profesionales, y el ex compañero del prota, al enterarse de la noticia, quiso sabotear al equipo de JQ, uniéndose a estos últimos como infiltrado. Pero no esperaba que el prota le dijo que ya sabía quién era, y que como carajos pensaba que lograría engañarlo, si había sido él mismo quien le mostró los movimientos que ahora usaba. Pero vayamos a lo importante, el prota le había pedido ayuda a uno de sus más antiguos amigos en Glory para romper el récord en otra mazmorra. Su nombre era Rain, el chico que recientemente le había dado una paliza al antiguo equipo del prota, y gracias al cual junto a su equipo no les tomó trabajo batir un nuevo récord, ya que sus habilidades eran bastante avanzadas. Además, el equipo cada vez alcanzaba un nivel de compatibilidad superior. Mientras tanto, luego de completar la misión, cuando Rain se retiraba, le preguntó a JQ el por qué había dejado su rol como profesional en lugar de transferirse a un nuevo equipo, ya que estaba seguro de que cualquiera estaría encantado de tenerlo entre sus filas. A lo que JQ le respondió que ahora su único objetivo era que al volver planeaba destrozar públicamente al equipo que le dio la espalda. Horas más tarde, cuando el equipo se conectó de nuevo al servidor, un nuevo jugador apareció, el cual era bastante habilidoso, al grado de ser capaz de poner contra las cuerdas a los compañeros del prota, quien al observar sus movimientos se dio cuenta de que estaba ante un profesional. Y tenía razón, ya que el líder de un equipo profesional había tomado prestada una cuenta secundaria para enfrentarse al prota, y así ambos profesionales entablaron un combate en el que contaban con habilidades bastante similares. Los jugadores que veían el encuentro estaban atónitos por la batalla, aunque unos momentos después, JQ con un combo brutal consiguió la victoria. Eso sí, Bakaria, el jugador profesional, descubrió que el tipo detrás de esa cuenta no era otro que el mismísimo JQ, así que tras ser derrotado le entregó cuentas secundarias a todo su equipo profesional para encargarse de derrotarlo en equipo. Pero las cosas no salieron como esperaba,
ya que a pesar de que ahora JQ tenía que enfrentarse a decenas de jugadores por sí solo, el resultado fue el mismo, ya que ni siquiera con JQ conteniéndose eran capaces de acertarle un solo golpe, por lo que el prota tomó la decisión de retar a su líder nuevamente a un 1 vs 1, donde el ganador se quedaría con varios ítems valiosos. Baccaria no desperdiciaría la oferta de enfrentarse a un ex colega, así que ambos dieron inicio al enfrentamiento, en el que tal como la vez anterior, estaban conectando ataques a una velocidad increíble. Como siempre, JQ estaba empleando un repertorio de combos bastante grande. Por cierto, nos explican que además del dios JQ, existían 5 jugadores más que se destacaban del resto, y uno de ellos era el mago real, el jugador que ahora mismo se estaba enfrentando ante el dios, aunque luego de varios minutos, el enfrentamiento llegó a su fin, con un claro ganador. El prota había mantenido su invicto, a pesar de no contar con su cuenta principal. Por otra parte, nos muestran cómo Bao había viajado desde su región hasta el Cybercafé para conocer al chico detrás de la leyenda. Así que una vez se conocieron, formaron equipo para enfrentarse a una nueva mazmorra. Claro, el equipo poco a poco comenzaba a tomar la forma de uno profesional. Incluso comenzaron a rankear en los mapas más complicados, mientras el nombre del equipo cada vez comenzaba a sonar más entre el resto de gremios, a causa de que habían batido la mayoría de récords en todas las mazmorras en las que incursionaban. Por cierto, el mismo ex compañero de antes le dio una pequeña visita al equipo de JQ para retar a este último un PvP, a lo que este último accedió sin dudarlo. Claro que para el enfrentamiento no sería necesario hacer uso de su cuenta, así que terminó pidiendo prestada la cuenta de su jefa. Horas más tarde, dicho PvP se llevó a cabo, en el que JQ, a pesar de luchar con una cuenta a la que no estaba adecuado, no le estaba tomando trabajo darle una paliza al hijo de fruta. La jefa y el resto de personas que presenciaban el combate no podían creer la manera tan fluida con la que controlaba el personaje. Ni siquiera su dueña podía utilizarla de esa manera. Y al final el resultado fue el esperado. JQ humilló brutalmente a su ex compañero. Mientras tanto, Rex, un profesional que presenciaba la batalla y quien al parecer era el líder del gremio al que pertenecía el amigo del prota, gracias a su increíble habilidad de deducción llegó a la conclusión de que el tipo que había estado rankeando era su viejo colega JQ. Además, luego de analizar las incursiones de su equipo, descubrió que uno de los miembros de dicho equipo era Rain, así que le dijo que si no quería que sus superiores se enteraran de eso, lo mejor era que le consiguiera un PvP contra JQ. Por suerte eso no fue problema, ya que el prota aceptó de inmediato la propuesta, ya que de esa manera no perdería práctica. Así que ambos prodigios se reunieron en una arena en la cual la batalla dio inicio. Rex hacía uso de un personaje del tipo mago, que utilizaba ataques destructivos para poner contra las cuerdas a JQ, quien era todo lo contrario, utilizando ataques rápidos y de diferentes clases para sacar a relucir los puntos débiles de su oponente, intercambiando rápidamente la forma de su arma. Y después de un rato, la victoria terminó siendo para JQ. Eso sí, Rex aprovechó para comentarle que su personaje, al no contar con una clase, con el tiempo comenzaría a decaer en cuanto a habilidades. Horas más tarde, el prota recibió la visita de Mushen en el Cybercafé, la cual estaba ahí únicamente para pasar tiempo al lado de este y jugar un rato juntos. Por lo que luego de conseguirle una máquina junto a la suya, ambos se conectaron al servidor. Por otra parte, la información acerca de los últimos movimientos del equipo del prota había llegado a los oídos de los integrantes del gremio Tyrannic, los cuales sospechaban que un jugador profesional estaba tras el crecimiento de ese equipo, así que utilizarían algunas cuentas demo para conocer las capacidades del nuevo prodigio, el cual de hecho se encontraba en medio de una incursión, cuando fue emboscado por 3 integrantes de Tyrannic, y como siempre no rechazaría la oferta de enfrentarse a algunos ex colegas, iniciando un enfrentamiento 3 vs 1 contra los profesionales, los cuales, a pesar de no contar con habilidad de su líder, consiguieron poner en aprietos al buen JQ, el cual sin embargo consiguió hacerse con la victoria. Momentos después, el líder del gremio hizo acto de presencia, ya que luego de observar sus movimientos, descubrió que el jugador detrás de esa cuenta era su viejo rival JQ, y nos explican que al parecer ambos se conocían desde antes de que Glory llegara a ser tan reconocido.
De hecho, habían sido los que habían llevado la popularidad a dicho juego. Por cierto, el tipo ni siquiera usaba armas para defenderse y simplemente usaba el boxeo como técnica principal, con la que era capaz de competirle de tú a JQ, ya que de hecho la final de los torneos anteriores había sido entre estos dos, y luego de algunos minutos de batalla intensa, el resultado del combate terminó siendo un empate, en el que el prota le prometió que muy pronto se volverían a ver en competencias profesionales, aunque esta vez con su nuevo equipo que había estado conformando con los novatos y con los que planeaba recuperar el trono que se le fue arrebatado. Y bueno, tras este combate, el prota continuó con los preparativos de su plan para volver a la cima de Glory. No obstante eso, no estaba resultando tan fácil como esperaba, ya que luego de que el rumor de que él era el legendario JQ comenzó a esparcirse entre los jugadores amateurs del servidor, había generado varias polémicas, con gente de diferentes gremios queriendo sabotearlo para impedir que continuase rompiendo sus récords, así como para apoderarse de las mejores recompensas por derrotar a los jefes que recién aparecían en el servidor. La situación había escalado al punto de que varios gremios formaron una alianza para enviar espías a descubrir sus planes y estrategias de combate. Y eso no era lo peor, ya que regularmente tanto él como los miembros de su nuevo equipo estaban siendo atacados por grupos enormes, conformados por jugadores de varios gremios que trabajaban juntos para derrotarlo y apoderarse de los ítems y equipamiento que llevaban consigo costase lo que costase, aunque no sabían que estaban cometiendo un grave error al enemistarse con un monstruo como JQ, quien, como ya sabemos, era un prodigio en cuanto Glory se trataba, capaz de darse cuenta de qué jugadores eran enviados a espiarlo con tan solo verlo. Y de hecho era él quien terminaba utilizándolos para conseguir información útil de los gremios que intentaban destruirlo. Gracias a ello era capaz de crear contramedias para las emboscadas que regularmente le ponían. Después de todo, según este último, los trucos de esos novatos eran demasiado predecibles para un veterano como él, a quien le tomaba más que segundos eliminarlos del juego con técnicas sencillas. Y de hecho sus continuos ataques le venían como anillo al dedo, ya que de esa manera podría mantenerse en combate continuo y mantener intactas las habilidades que lo llevaron hasta la cima. Mientras tanto, vemos como cuando los miembros del equipo enemigo creían que habían conseguido acorralar al prota creando una emboscada para él, utilizando los miembros de docenas de gremios que querían quitarse de encima de una vez por todas al problema en el que el prota se había convertido. Este último le sorprendió con un contraataque en equipo que había estado practicando y el cual les permitió acabar con varios gremios a la vez. Por cierto, había conseguido prepararse de antemano para la dichosa emboscada gracias a que consiguió convencer a uno de los espías de unirse a su equipo, donde podría obtener muchos consejos del mismísimo JQ. Claro, a cambio de que les revelase algunos datos claves del gremio para el que trabajaba. Y claro, su plan dio resultado, ya que vemos como ninguno de los jugadores amateurs tuvo oportunidad contra el equipo del prota. Sin embargo, la destreza que demostró durante el combate y la gran habilidad en batalla que demostró comenzaba a confirmar las sospechas del resto de jugadores profesionales, quienes comenzaban a confirmar que en serio, como los rumores lo decían, ese chico era la leyenda de Glory JQ. Después de todo, solo alguien como él podría haber derrotado a un escuadrón de más de 100 jugadores trabajando juntos y parecer como si ni siquiera representasen una amenaza para él. Además, sumado a la habilidad con la que solía limpiar zonas enteras, confirmaba definitivamente sus teorías. Pero bueno, luego de esto vemos como el prota continuó con su estrategia para llegar hasta la cima de Glory, y para ello necesitaba recolectar ítems y armamento valioso para chetar los avatares de su equipo. Por suerte, contaba con una estrategia bastante buena para conseguirlo. El muy hijo de fruta había estado utilizando sus habilidades para deshacerse sin muchos problemas de los jefes de distintas zonas, acaparando por completo las recompensas, así como los territorios para que otros jugadores no pudieran subir de nivel cazando monstruos. Así que a estos no les quedaba de otra más que llegar a un acuerdo con JQ. El tipo les prometía no interferir en sus peleas con algunos jefes que llegasen a aparecer, a cambio claro de una jugosa comisión. Y aunque muchos jugadores no estaban de todo de acuerdo con ello, no les quedaba de otra que acceder, ya que no tenían otra alternativa si querían que el prota les dejase al menos a un jefe para rankear. Aunque como era de esperarse, algunos de ellos se mostraron rebeldes, oponiéndose al prota e intentando destronarlo. Pero al final, luego de comprobar que no tenían oportunidad contra él, no les quedaba de otra más que aceptar las condiciones que el buen JQ pedía. Y claro, ese dinero y los objetos valiosos le servirían al equipo para continuar subiendo de nivel lo más rápido posible y mejorar su armamento. Además nos revelan que uno de los objetivos del prota era que todos los miembros de su equipo llegasen hasta el nivel 50. Esto ya que en cuanto llegasen al dichoso nivel, podrían acceder al lugar conocido como Dominio Sagrado,
un territorio que de hecho era habitado mayormente por jugadores profesionales. Pero bueno, dejando toda su estrategia de lado, mientras se tomaba un pequeño descanso de Glory y de todas las batallas a las que había tenido que someterse en las últimas semanas, el buen JQ recibió la visita de su hermano menor, y quien de hecho era su hermano gemelo, aunque había llevado una vida completamente diferente a la del prota. Vemos como este último era el tipo perfecto con un puesto bastante importante en una compañía conocida, a diferencia del prota, quien había terminado como un empleado de Cybercafé. No obstante, a pesar de todas las diferencias, parecían llevarse bastante bien, y su visita se debía a que había estado bastante preocupado por él, ya que desde su destitución de Excellent Era, no había tenido ninguna noticia sobre él. Sin embargo, el prota le comentó que no debía preocuparse, ya que estaba bien, además muy pronto volvería a la cima de Glory. Así que no tendría que continuar preocupándose porque fuese un simple empleado. Pero bueno, luego de la visita de su hermano, tanto el prota como la dueña del Cybercafé recibieron una nueva visita. Se trataba de su amiga Mu Shen, quien había llegado al lugar para celebrar el cumpleaños del chico y compartir toda la tarde con este último. Después de todo, habían pasado poco tiempo juntos en las últimas semanas, luego de que la chica tuviese problemas con Excellent Era por los malos resultados que el equipo estaba demostrando. Pero bueno, como ya sabemos, esta última era bastante apegada al protagonista y al parecer tenía sentimientos románticos hacia él. Lamentablemente, por temas del contrato, no podía unirse a su equipo y tendría que continuar por algunos meses más en Excellent Era, al menos hasta que su contrato expirase. Entonces, por fin podría estar al lado de JQ. Mientras tanto, vemos como en esos momentos, el dichoso equipo de Excellent Era no le estaba pasando para nada bien. Eso principalmente se debía a que el nuevo jugador que había tomado el puesto de JQ como líder del equipo, conocido como Sung, era un tipo bastante arrogante que no sabía trabajar en equipo, centrándose principalmente en luchar por sí solo, lo que solo continuó provocando fracasos al enfrentarse contra otros equipos en la liga profesional, lo cual había provocado que el equipo bajase varios puestos en la tabla general. Y como era de esperarse, las críticas no tardaron en llegar. Los espectadores se preguntaban dónde carajos estaba JQ. Por su parte, este último, aunque le deprimía que el equipo que tanto trabajo le tomó formar junto a Mukio se estuviese cayendo a pedazos, decidió no pensar más en ello y centrarse en su objetivo, entrar al dominio celestial lo antes posible, ya que solo de esa manera su equipo ganaría la experiencia necesaria para llegar hasta la liga profesional. Por cierto, como se los dije, el dominio celestial era un lugar dentro de Glory donde jugadores experimentados solían jugar, ya que se podían obtener recompensas bastante grandes. Claro, eso convertía ese escenario en un lugar con gran nivel de dificultad, ya que además de tener que enfrentarse a bestias y jefes de mayor nivel, tenían que cuidarse las espaldas de otros jugadores de mayor nivel, que solían atacar a los rangos bajos para apoderarse de sus ítems y herramientas. Por cierto, en ese momento el resto de compañeros del prota aún no contaban con el nivel suficiente para ingresar a esa área, ya que como se los dije, era necesario estar en el nivel 50, y la única jugadora del grupo, además del prota que contaba con ese nivel, actualmente era la jefa, quien era la miembro que más horas había dedicado a Glory en los últimos años. Y bueno, una vez dentro del área, tanto esta última como el prota decidieron hacer algunas misiones para obtener experiencia y farmear algunos ítems. Claro, teniendo cuidado, ya que su nivel 50 seguía siendo muy bajo en comparación a los otros jugadores que farmeaban en esa zona, y quienes probablemente, en caso de notarlo, intentarían emboscarlos para aprovechar la diferencia de niveles y acabar con ellos, ya que como se los dije, en esa área eran muy frecuentes los robos de objetos a otros players. Aunque como era de esperarse, los problemas no tardaron en llegar, ya que muchos jugadores lo fijaron a él y a su jefa como objetivos para atacarlos y arrebatarle las armas que llamaban su atención. En especial el arma del prota, que llamaba la atención de muchos de los jugadores de la zona, pero como siempre no sabían que estaban cometiendo un grave error al enfrentarse a alguien como él, ya que vemos como luego de algunos enfrentamientos, a pesar de que los oponentes contaban con un nivel muy superior al suyo, no representaban una amenaza para las habilidades de JQ, a quienes resultó sumamente sencillo no solo eliminarlos del servidor, sino incluso arrebatarle sus ítems tal como ellos intentaban hacerlo. Por cierto, vemos como en ese lugar también solían llevarse a cabo duelos entre los jugadores de alto nivel, duelos en los que, como era de esperarse, el prota decidió participar, ya que aparte de continuar reuniendo ítems valiosos para su equipo, como se los dije, quería mantener su buen estado de forma para cuando el momento de su regreso a la liga profesional llegase.
Claro, dichos enfrentamientos le resultaban bastante sencillos, siendo capaz de deshacerse de sus oponentes sin mayor problema, creando una suma de victorias consecutivas bastante grande. Aunque como era de esperarse, sus actuaciones, al enfrentarse a jugadores de mayor nivel, y el invicto que había conseguido durante varios duelos, no tardó en llamar la atención de muchos profesionales, que trataban de reclutarlo para sus equipos, ya que no podían desperdiciar a un talento como él. Además, cualquier equipo estaría feliz de contar con sus habilidades. Sin embargo, este último mantenía su lealtad con el grupo que había conformado y con su jefa, la persona que le abrió el camino luego de que todos le diesen la espalda y llegase a tocar fondo. Además de que tenía claro que quería convertirse en el número 1 de la liga profesional, con un equipo conformado por él mismo desde cero. No obstante, aprovechó las propuestas de todos los equipos que hacían fila para reclutarlo, para formar una especie de alianza con uno de los gremios que, al igual que ellos, aspiraban a llegar hasta la liga profesional, ya que según JQ, de esa manera le sería más fácil ganar experiencia y obtener mejor armamento en esa zona, ahora que el resto de sus compañeros aún no contaban con el nivel suficiente para jugar en ese territorio. Por cierto, el gremio con quienes se aliaron contaba con una reputación bastante grande, e incluso contaban con los recursos de un equipo profesional. Por cierto, la noticia de la alianza del prota con estos últimos no tardó en esparcirse entre los mejores jugadores de Glory, ya que dicha alianza les daba indicios de que muy pronto el prota podría salir de su retiro y regresar a la liga profesional. El revuelo fue tan grande que incluso llegó hasta oídos de los altos mandos del equipo de Excellent Era, que como era de esperarse, su director quedó impactado con la noticia, ya que no se esperaba que el prota quisiese regresar a las grandes ligas luego de haber perdido su cuenta principal. Además, la noticia le preocupaba un poco, ya que con los malos resultados que estaba teniendo su equipo, esperaba poder convencer al prota de regresar al equipo para ayudarlos a salir de la mala racha. Sí, altos hijos de fruta que resultaron ser. Además, la noticia del regreso de JQ comenzaba a tomar fuerza, luego de que el prota diera un golpe sobre la mesa, rompiendo todo tipo de récords, junto con el gremio con el que ahora estaba trabajando. Además, para recompensarlos un poco por los recursos que el gremio le estaba dando, el prota se encargaba de darles pequeños tips a sus compañeros de equipo para que mejoraran drásticamente sus habilidades, logrando que el gremio Charvis en poco tiempo fuese tendencia en varios foros, donde la gente no podía creer que el legendario JQ por fin estuviese de vuelta, esperando que muy pronto hiciese su aparición en la liga profesional. Claro, uno de los más emocionados por la noticia de su regreso era el amigo de antes de JQ, quien no perdió tiempo y quiso retarlo a un duelo 1 versus 1 en arena de batalla, para que de esa manera todos los jugadores de nivel alto presenciaran de primera mano el regreso de una leyenda. Por su parte, el prota estuvo de acuerdo con su oferta, ya que una pelea como esa podría traerle la publicidad que necesitaba el equipo que estaba conformando, por lo que tras llegar a un acuerdo, ambos tendrían el encuentro que muchos estaban esperando. Claro, al tratarse de la pelea entre uno de los mejores jugadores de la actualidad y el supuesto JQ, provocó que muchos de los guerreros más importantes en la actualidad de la liga profesional se volvieran locos por ver la batalla. Incluso en arena se hicieron presentes líderes de grandes gremios profesionales que no podían con la intriga del regreso de JQ. Aunque antes de que el dichoso combate se llevase a cabo, el prota le pidió a Xiao que tuviese un duelo de calentamiento con su nuevo aliado, el líder del gremio Charvis, con quien ahora mantenía una alianza, ya que eso era lo menos que le debía por todo lo que el tipo había hecho por él y su jefa en las últimas semanas. Y al final Xiao no le quedó de otra más que aceptar. No obstante, el resultado fue el que muchos en arena esperaban. A pesar de que el líder del gremio contaba con habilidades bastante buenas, no era rival para un jugador profesional de la talla de Xiao, quien, aunque intentó contenerse, al final le hizo ver la enorme diferencia que existía entre los jugadores amateurs y los profesionales. Pero bueno, luego de que el duelo de calentamiento finalizase, por fin nuestro prota entró en escena para iniciar su enfrentamiento. Así que claro, el duelo prometía ser un auténtico espectáculo entre dos de los mejores jugadores de los últimos años. Incluso los profesionales en las gradas no podían esperar a ver el resultado de la pelea. Y bueno, minutos después, la batalla entre ambos monstruos por fin dio comienzo, y tal como todos esperaban, estaba resultando ser un duelo de muy alto nivel, al grado de ser equiparable con los de la liga profesional. Después de todo, ambos jugadores contaban con años de experiencia dentro de Glory. No obstante, el prota decidió demostrar por qué era reconocido por todos como una leyenda dentro del juego, decidiendo no contenerse más e ir con sus mejores técnicas contra su amigo, quien, a pesar de que contaba con una habilidad bastante pulida, no estaba siendo capaz de seguirle el ritmo, ya que la velocidad con la que JQ realizaba
distintos combos era monstruosa. Los espectadores a duras penas eran capaces de seguirle el ritmo, y de hecho lo que más hacía resaltar su habilidad era que a pesar de ni siquiera contar con una clase predeterminada, era capaz de emplear todo tipo de ataques, desde las de un mago hasta las de un lancero. En otras palabras, era el guerrero definitivo. Más aún si a eso le sumaba una extraña arma que solía emplear, la cual era perfecta para su estilo de combate, ya que podía adaptarse a cualquier tipo de ataque que JQ quisiese emplear, haciéndole a sus oponentes imposible predecir su patrón de ataques. Incluso Xiao, quien había combatido varias veces al lado de este último, no era capaz de seguirle el ritmo. Aún así, no se daría por vencido, intentando llevar sus capacidades al máximo para arrastrar a JQ a una emboscada. Lamentablemente para él, al final eso no dio resultado, y en ningún momento fue capaz de obtener el control de la batalla, teniendo que preocuparse siempre por los combos del arma del prota. Así que como era de esperarse, al final quien se llevó la victoria fue nuestro prota, quien solo continuaba aumentando su popularidad entre los profesionales, al punto que dentro de los espectadores se encontraban jugadores de Excellent Era. Así que como era de esperarse, la noticia no tardó en llegar hasta sus superiores, quienes no estaban del todo contentos de que su exjugador estuviese aspirando a llegar a la liga profesional. Después de todo, como se los dije, tenían en mente tratar de reclutarlo nuevamente como un instructor para su equipo, así que el que se estuviese convirtiendo en su rival no les convenía para nada. Pero dejando eso de lado, vemos como la jefa del chico decidió organizar una especie de sala en la cual pudiese jugar de manera mucho más cómoda, ahora que tenían en mente formar el equipo profesional. Después de todo, debido a sus últimos resultados, la mayoría de clientes del Cyber estaban al tanto de que él era el legendario JQ, así que a menudo lo invadían para obtener consejos y tácticas de un prodigio como él, impidiendo que el chico pudiese centrarse en Glory. Por lo que sí, ahora que la jefa planeaba convertirse en la patrocinadora del equipo, tendría todas las herramientas de un profesional para facilitarle el camino hasta la liga. Pero bueno, dejando eso de lado, vemos como el prota regresó a Glory para seguir recolectando recursos valiosos para su equipo, aunque esta vez decidió usar una técnica un poco diferente para aumentar la velocidad en la que conseguía los ítems, y de hecho dicha técnica era bastante rata, ya que consistía principalmente en evitar las batallas directas contra otros jugadores y simplemente esperar el momento perfecto durante el enfrentamiento de otros gremios para tomarlos con la guardia baja y acabar con ellos. De esa manera sería más fácil apoderarse de sus ítems, que estos últimos dejaran al perder, y el riesgo de ser eliminados se reducía drásticamente. Lo que no esperaba era que cuando llevaba a cabo el dichoso plan, alguien más también estaba utilizando la misma estrategia, y de hecho fue más rápida que estos últimos al apoderarse de los objetos dejados por los jugadores eliminados. Aunque como era de esperarse, el prota no planeaba quedarse de brazos cruzados. Además, las habilidades como ladrón de ese chico llamaron su atención, así que no dudan ir tras él. Eso sí, el desconocido contaba con habilidades de sigilo bastante buenas, tanto que el prota le estaba tomando trabajo atraparlo luego de iniciar un enfrentamiento contra él. Claro, este último no estaba utilizando el 100% de sus capacidades, ya que su objetivo no era eliminarlo, más bien tratar de obtener información útil de él, ya que podría convertirse en un recluta útil para su equipo. Pero bueno, luego de que el prota consiguiese dar con el individuo, ambos iniciaron un enfrentamiento en el que de hecho el tipo parecía contar con habilidades bastante buenas, al grado de, entre comillas, equipararse con el buen JQ. Claro, este último simplemente se estaba adaptando a su ritmo para comprobar qué tan útiles podían llegar a ser sus habilidades. Y de hecho había tomado la decisión correcta, ya que tras un rato de intercambiar combos de ataques a gran velocidad, el prota supo que era la persona correcta para integrarse a su equipo. No obstante, cuando estaba por proponérselo, fueron interceptados por los miembros de los gremios, a quienes habían estado robándoles el equipamiento, y quienes obviamente querían destruirlos a como diese lugar para recuperar su equipo. No obstante, al notar la amenaza a la que se enfrentaban, el ladrón decidió formar un equipo momentáneo con JQ para enfrentarse a sus oponentes. Y de hecho la alianza resultó ser tan buena que tan solo ellos dos fueron capaces de equipararse a la fuerza de varios gremios que trabajaban en equipo para derrotarlos. Por más que estos últimos utilizaban diferentes estrategias para capturarlos, no eran capaces de seguir la velocidad que tanto JQ como el ladrón estaban empleando. Y al final ni siquiera fue un problema para el prota deshacerse de los tipos e incluso arrebatarles más equipamiento. Aunque los problemas no paraban de llegar, ya que apenas el enfrentamiento entre el prota y ambos gremios finalizó, en la zona se hicieron presentes algunos de los jugadores de Excellent Era. De hecho, entre ellos se encontraba su líder, el mismo que había tomado el lugar del prota dentro del equipo. Claro, estos últimos estaban utilizando cuentas anónimas para no ser descubiertos.
Sin embargo, el prota supo de inmediato de quiénes se trataba. Después de todo, el muy hijo de fruta estaba usando el mismo armamento que el personaje del prota solía usar cuando estaba dentro del equipo. Y bueno, como era de esperarse, este último terminó retando un duelo al prota. Su objetivo era derrotarlo para robarle sus armas y obligarlo a iniciar de cero nuevamente, aunque el prota no estaba solo, ya que al enfrentamiento se unieron algunos de los jugadores del gremio para el que estaba trabajando actualmente, aunque su ayuda ni siquiera era necesaria. Después de todo, el prota era capaz de deshacerse por sí solo tanto de su sustituto como de todos sus excompañeros, a quienes él mismo les había dado las claves de Glory, así que obviamente no representaban una amenaza para este último. Aún así, JQ decidió utilizar ese enfrentamiento para darle una lección al hijo de fruta, proporcionándole una derrota bastante humillante con tan solo el trabajo en equipo de sus nuevos compañeros. Y a diferencia de él, como de costumbre, su sustituto intentó jugar por su cuenta, desaprovechando las habilidades de sus compañeros, tal como solía hacerlo en la liga profesional, un error que pagaría muy caro, ya que en ese momento se estaba enfrentando a un verdadero monstruo, que no desperdició la oportunidad y obtuvo la victoria, no solo para dejarlo bastante humillado, sino también para apoderarse de algunos de sus ítems. Pero bueno, luego de lo ocurrido, unos días más tarde vemos como el presidente de Excelenera, luego de los malos resultados que su equipo estaba teniendo, le realizó una pequeña visita al buen JQ. Y vemos como estos dos suelen llevarse bastante bien por la relación tan estrecha que habían tenido al fundar el equipo, así que le propuso que regresase al equipo, ya que sus ex compañeros lo necesitaban en ese momento. Claro, no podría volver como un jugador, sino tal como se lo dijo al inicio, su nuevo rol sería el de maestro y estratega del equipo, ya que lamentablemente el marketing era una parte fundamental en la liga, así que era necesario que el jugador que había tomado su puesto se mantuviese en ese rol. Y bueno, tras escuchar las palabras del hijo de fruta, el prota decidió rechazar su oferta, comentándole que, como se lo había dicho meses atrás, no tenía pensado convertirse en un simple instructor. Él planeaba continuar como un jugador, advirtiéndole que muy pronto se volverían a encontrar. Después de todo, planeaba llegar hasta la liga profesional con un equipo conformado por él mismo. Entonces le demostraría cómo había cometido un grave error al relevarlo de su cuenta. Después de todo, planeaba destrozar a Excelenera, sin importarle que una vez había sido parte de ellos. Obviamente, tras escuchar estas palabras, el presidente se molestó, respondiéndole que estaba cometiendo un grave error al retarlo de esa manera y advirtiéndole que se arrepentiría de haber rechazado su propuesta, ya que ahora que se convertiría en una amenaza para el equipo, planeaba aplastarlo, no importando la amistad que una vez habían compartido. Y bueno, una vez terminada la dichosa reunión, luego de que el hijo de fruta se marchara, como de costumbre, JQ regresó al servidor para continuar farmeando, aunque lo que le sorprendió fue que apenas se conectó fue interceptado por una emboscada más organizada de lo normal. Pero tras un rato de batalla enfrentándose a los jugadores de ese gremio, por fin se dio cuenta de quién estaba detrás del dichoso ataque. Se trataba de Weinstein, quien al igual que él era una de las antiguas leyendas de Glory. Y el prota nos explica que ese tipo solía ser el líder de un equipo de élite, de hecho el mismo al que pertenecía Xiao. No obstante, luego de que un nuevo jugador joven llegase al equipo y demostrara tener más habilidad como mago que este último, poco a poco comenzó a ser relevado del equipo, hasta que al igual que JQ fue expulsado de la élite. No obstante, el tipo nunca dejó de jugar Glory, así que seguía manteniendo su toque como mago de élite. Pero bueno, regresando al presente, este último intentaba derrotar al prota para apoderarse de su equipo. Claro, lo hacía solo por la diversión de enfrentarse a uno de sus antiguos rivales dentro del juego. Y claro, el prota le dio el gusto de recordar viejos tiempos, dándole un buen enfrentamiento. Eso sí, por momentos parecía que el tipo obtenía la ventaja, ya que sus habilidades como mago estaban bastante pulidas, aunque como de costumbre, luego de una gran secuencia de movimientos de parte de JQ, el ganador fue el de siempre. Sí, nuestro prota había obtenido una nueva victoria, y ahora podría apoderarse de los ítems valiosos que el mago llevaba consigo. Pero bueno, una vez la batalla terminó, aprovechando que el mago estaba muy interesado en recuperar algunas de las armas que había perdido, el prota se contactó con él para intercambiar algo de información. Claro, su objetivo principal era reclutarlo para terminar de conformar su equipo para competir en la liga profesional. Después de todo, alguien con su experiencia y conocimiento
sería clave. Sin embargo, luego de escuchar la propuesta de JQ, el tipo no parecía muy interesado en ella, comentándole cómo le había pasado bastante mal luego de ser chonado por su propio equipo, y ahora simplemente se dedicaba a disfrutar del juego sin la presión de competir. No obstante, tras escuchar sus palabras, el prota le comentó cómo él había pasado por una experiencia bastante similar, siendo expulsado del equipo que él mismo había fundado. Obviamente sus palabras sorprendieron al mago, que no podía creer que el legendario JQ hubiese pasado por lo mismo. Pero bueno, el prota le propuso unirse a su equipo para juntos hacer un regreso estelar y demostrarles a sus antiguos compañeros que habían cometido un grave error al hacerlos a un lado. Y aunque al principio el mago, como se los dije, no estaba muy interesado, tras escuchar las palabras de JQ decidió aceptar, así que ahora el equipo del prota contaba con un nuevo miembro para sus filas. Y no se trataba de cualquier novato, se trataba de quien había llegado a ser conocido como el mejor mago dentro de la liga profesional. Eso sí, luego de que aceptara su propuesta, el prota le explicó que el equipo que estaba formando aún no contaba con demasiados recursos. Por cierto, el nombre del equipo sería Happy End, o final feliz, el final que ellos querían tener, retirarse de Glory estando en la cima, y no porque otros los obligasen. Eso sí, según JQ les tomaría algo de trabajo alcanzar esa meta, ya que por el momento ni siquiera contaban con un patrocinio que los ayudara a llegar hasta el ámbito profesional. Por suerte el buen JQ ya contaba con una estrategia para ello, y nos explica que dicha estrategia se centraba en el campeonato Challengers, una competencia libre donde algunos amateurs de diferentes rangos aspiraban a lo más alto del ranking mundial. Una buena oportunidad que podría hacer crecer sus nombres y abrirles el camino. Sin embargo, de momento, hasta que la fecha del dichoso campeonato llegase, lo único que podían hacer era continuar ganando más nivel y experiencia con sus compañeros dentro de Glory, ya que solo de esa manera tenían oportunidad de hacer un buen papel en el dichoso campeonato y aspirar hasta el ámbito profesional. Eso sí, por el momento continuarían apegándose a la estrategia de conseguir los ítems de otros jugadores de la manera ratonera que nos mostraron antes, ya que de esa manera podrían hacerlo de manera más eficiente y gastar menos tiempos en esa tarea. Por cierto, el tipo utilizó todos los ítems que había estado obteniendo en las últimas semanas para realizar algunas mejoras al arma que había estado empleando hasta ese momento, y que de esa manera se volviera aún más impredecible para los jugadores que tendría que empezar a enfrentar en la liga profesional. Y si de por sí su arma ya era toda una bestia, contando con el counter perfecto para cada clase, ahora lo era mucho más. Según el prota, esa era el arma definitiva dentro del juego, pero claro, muy pocos serían capaces de emplearla al tener que estarse adaptando constantemente a diferentes clases, mientras que usó el resto de las recompensas que había obtenido para mejorar los equipamientos del resto del equipo, ya que la fecha del dichoso torneo cada vez estaba más cerca. Eso sí, aún debía conseguir al menos un par de miembros más para el equipo, y para ello decidió usar un nuevo avatar para investigar a jugadores de otros gremios, sin que nadie conociera su verdadera identidad. De esa manera le sería mucho más fácil encontrar al recluta que buscaba. Y de hecho, gracias a esa estrategia, terminó encontrándose con otro jugador profesional de Glory, el cual se especializaba en combates a distancia y quien llevaba varios años retirado, pero aún conservaba sus habilidades intactas. No obstante, a diferencia del mago de antes, este último rechazó la oferta del prota, ya que quería mantenerse alejado por voluntad propia de todos los reflectores de la liga profesional y solo continuar disfrutando de Glory como un jugador más. Esa era la manera como le gustaba jugar, así que JQ no tuvo problema en respetar su decisión. Por suerte, mientras se encontraba analizando al resto de jugadores de otros gremios, claro, manteniendo su identidad como JQ oculta, terminó topándose con un clérigo, un jugador especializado en la curación, que contaba con habilidades bastante decentes. Fue entonces cuando el chico supo que había encontrado la pieza faltante para el equipo. Después de todo, aunque careciese de experiencia en combate, con el entrenamiento adecuado estaba seguro de que daría la talla para el equipo. Así que por fin, luego de proponerle unirse al equipo del legendario JQ, el equipo Happy End estuvo completo, justo unos días antes de que el dichoso campeonato Challengers diera comienzo. Y bueno, una vez con el equipo más o menos consolidado, estos últimos decidieron reunirse en una especie de concentración para comenzar a crear los planes y estrategias que utilizarían durante el torneo para clasificarse a la liga profesional. Y vemos como entre los miembros del equipo se encontraban la jefa del cybercafé, el curandero, el loco Bao, Tao, Weinstein, el ladrón de antes y claro, nuestro protagonista.
Por cierto, el lugar donde la concentración se llevaría a cabo era una de las propiedades de la jefa del prota, quien sería la patrocinadora oficial del equipo, y quien de hecho nos enteramos que provenía de una familia con bastante dinero, así que las instalaciones en donde quedarse y practicar no serían un problema para el equipo. Por cierto, nos enteramos que en el dichoso torneo, el prota tendría la oportunidad de enfrentarse a Excellent Era, ya que a causa de los malos resultados que habían tenido en sus últimos juegos, eran de los últimos equipos en la tabla de la liga profesional, así que por norma general tendrían que enfrentarse a los equipos que aspiraban a llegar a la liga durante el torneo. Y en caso de no tener buenos resultados, el equipo sería expulsado de la liga y su puesto sería tomado por otro equipo de amateurs. Pero regresando con los protas, vemos como cuando estos estaban reunidos para practicar un poco los combos que utilizarían, recibieron la noticia de que habían sido aceptados en el torneo Challengers. Por lo que ahora todo estaba listo para que el prota tuviera su revancha contra los hijos de fruta que lo expulsaron del equipo. Por cierto, banda, pequeña pausa para decirles que si ya llegaron hasta aquí, me imagino que les está gustando el video. Así que si es así, espero me puedan ayudar suscribiéndose al canal, ya que solo un pequeño porcentaje de las personas que ven mis videos están suscritos y no saben cuánto me ayudan con eso para que podamos llegar al 1.000.000 de subs y poder seguir trayéndoles más contenido como este. Ahora sí, continuemos con la historia. Pero bueno, ahora sí, comenzamos con la temporada 3 del anime y vemos cómo los protagonistas habían continuado con los preparativos para el inicio del dichoso torneo, para el cual, según la jefa, faltaban aproximadamente 57 días. Ese era el tiempo que tenían para afinar todos los detalles antes de que la batalla comenzase. Y mientras llevaban a cabo este proceso, pudieron observar una entrevista que se estaba llevando a cabo en ese momento al equipo de New Era, donde, como era de esperarse, estaban siendo fuertemente criticados por los malos resultados que habían tenido en los últimos meses. Más aún, porque ahora tendrían que jugarse la permanencia en la liga profesional, enfrentando a otros equipos en el torneo Challenger. No obstante, estos últimos le respondieron que no había nada de qué preocuparse. Después de todo, en el torneo únicamente se enfrentarían equipos amateurs, los cuales obviamente no tenían oportunidad contra un equipo profesional como ellos. Además, planeaban realizar algunos fichajes, reclutando nuevos jugadores para reforzar las filas de su equipo, prometiendo que harían un regreso triunfal a la liga profesional. Claro, por su parte prota no planeaba quedarse de brazos cruzados, esperando a que la fecha límite llegase, ya que al igual que New Era, tenía pensado realizar algunas incorporaciones más a su equipo. Pero en ese momento estaba centrado en continuar mejorando a cualquier costo el equipamiento de sus compañeros, ya que estaba seguro de que eso sería clave una vez los enfrentamientos comenzaran. Por suerte eso no estaba resultando muy complicado, ya que gracias a sus conocimientos había reunido armas y equipo de élite. No obstante, mientras llevaba a cabo este proceso, decidió darse un pequeño descanso de todo el trabajo para hacerle una visita a su antiguo mejor amigo, llevándole algunas flores a su tumba, donde aprovechó para comentarle todo lo que había estado ocurriendo en los últimos meses, y sobre cómo planeaba regresar a la liga profesional con un nuevo equipo en su nombre, recordando algunos de los viejos tiempos, y sobre cómo cuando él no tenía ni a dónde ir, él fue el único en tenderle la mano, y de hecho de no haber sido por él, ni siquiera se hubiese convertido en un jugador profesional. Pero bueno, dejando eso de lado, vemos como New Era había comenzado con los preparativos para reforzar su equipo, ya que mientras el prota continuaba ideando algunas estrategias junto a sus compañeros para ponerlas en práctica una vez el torneo diera inicio, pudo escuchar en los noticieros como Tywin, el líder de uno de los equipos de la liga profesional, anunció que dejaría su equipo, un equipo en el que había estado toda su carrera. Claro, todo ello porque había recibido una oferta de New Era para convertirse en el estratega de su equipo, la cual no planeaba rechazar. Así que a pesar de guardarle mucho aprecio a sus compañeros, decidió abandonarlos, y así, tal como lo habían prometido los tipos de New Era, sumaron a un nuevo activo a sus filas. Por su parte, el prota les comentó a sus compañeros que al parecer los directivos habían tomado una muy buena decisión, ya que en ese momento New Era necesitaba un estratega con urgencia para comenzar a jugar en equipo, y Tywin era uno de los mejores en esa área, así que quizá enfrentarlos en el torneo no sería tan fácil como él lo esperaba. Aún así, eso solo lo emocionaba, ya que esperaba tener que enfrentarse a un verdadero reto una vez las batallas dieran inicio. Y bueno, por su parte el prota decidió no quedarse atrás y comenzó con el proceso de reclutación de nuevos miembros para el equipo, y lo primero sería confirmar el fichaje del ladrón de antes, ya que al parecer este último aún no estaba del todo convencido con la idea de participar en una liga profesional. Después de todo, ganaba bastante dinero como carroñero, robando los ítems de los jugadores que eran eliminados para luego revenderlos.
Además, no le traía mucho la idea de participar en un torneo por equipos. Claro, el prota no se daría por vencido tan fácil, así que le comentó que si no se unía a su equipo, impediría que continuara robando los ítems de los jugadores. De esa manera su negocio se vendría abajo y no podría continuar teniendo ingresos. Un plan que obviamente dio resultado, ya que vemos como el chico ya no era capaz de robar ningún objeto, ya que tanto el prota como sus compañeros se habían organizado para eliminarlo tan pronto quisiera llevar a cabo sus atracos. Cuando los otros jugadores completaban misiones o enfrentaban jefes, por más que el tipo intentaba evitarlos, eso no dio resultado. Así que tras unos días repitiendo ese proceso, a este último no le quedó más opción que aceptar la propuesta del prota y finalmente unirse definitivamente a Happy End. Pero bueno, tras esto vemos como el equipo del prota presentaría la lista de miembros que participarían en el torneo, así que decidieron reunirse en la base que habían equipado. Pero mientras esperaban a que todos llegasen, pudieron observar la transmisión en la que Tywin era presentado como el nuevo integrante del equipo New Era, un evento que obviamente había llamado la atención de cientos de fanáticos que esperaban que ese fichaje fuera el inicio del resurgir de su equipo. Así que la noticia se había esparcido por todos los medios. Según algunos de ellos, New Era había encontrado el reemplazo perfecto para JQ. Por cierto, luego de esto tenemos una escena bastante satisfactoria, ya que el vicecapitán del equipo y el mismo tipo que se había burlado del prota tantas veces por su destitución, fue citado por los altos mandos del equipo para darle una noticia. Según él, simplemente querían que se encargara de instituir al nuevo miembro del equipo. Pero lo que no esperaba es que una vez estuvo en la oficina del hijo de fruta de antes, este último le comentó que a partir de ese momento, Tywin tomaría su lugar como vicecapitán dentro del equipo. Obviamente esta noticia dejó frío al tipo, quien a pesar de que sabía que su rendimiento había bajado en la última temporada, no esperaba que los directivos tomaran una decisión tan drástica. No obstante eso, no era todo, ya que el tipo le comentó que a partir de ese momento sería transferido al antiguo equipo de Tywin, ya que para llevar a cabo su fichaje habían acordado realizar un intercambio con uno de sus jugadores y el elegido para ello había sido él. Claro, como era de esperarse, este último trató de negarse a esa decisión. No obstante, la respuesta que el hijo de fruta le dio fue la misma que le dio a JQ meses atrás. Si no aceptaba ese arreglo, no tendría más opción que retirarse de las ligas profesionales durante un año, lo que podría significar el fin de su carrera. Obviamente, tras escuchar esto, al tipo no le quedó más opción que acceder, terminando prácticamente como el prota, de quien tantas veces se burló. Claro, el buen JQ, luego de enterarse en la noticia de su destitución, no desperdició la oportunidad para presentarse en las afueras de las instalaciones de New Era, justo cuando el tipo las abandonaba, ya que quería devolver el favor, burlándose un poco de lo bajo que había caído, recordándole cómo tan solo unos meses atrás había llegado al Cybercafé, alardeando de que él sería el próximo líder del equipo, y ahora ya ni siquiera era un miembro de él, recalcándole que solo había llegado al puesto que tenía gracias a lo que él enseñó. De lo contrario, hubiese continuado siendo un don nadie, justo como terminaría, ya que estaba seguro de que ni siquiera en su nuevo equipo podría resaltar. Pero bueno, luego de vengarse un poco, el prota decidió continuar con sus tareas de reclutamiento, ya que aún tenía un par de contactos más a quien planeaba sumar. Uno de ellos era este chico de aquí, Justin, quien al parecer había sido entrenado por el prota cuando aún era el líder de New Era, y le guardaba tanto respeto que tras enterarse de que había fundado su propio equipo, incluso decidió abandonar el equipo profesional al que pertenecía para unirse a Happy End, quienes aún eran un equipo de amateurs, pero estaba seguro de que con el prota a la cabeza, muy pronto llegarían a la liga profesional. Por cierto, paralelamente con esto, vemos como el prota nuevamente fue visitado por el capitán de New Era y uno de sus dirigentes, quienes estaban ahí para, entre comillas, hacerle una visita cordial y ver cómo iban con los preparativos para el campeonato, aunque lo que en verdad buscaban era saber si él podría llegar a ser una amenaza para ellos una vez el torneo comenzara o no. Y al final, obtuvieron una respuesta más clara de lo que esperaban, luego de que justo en ese momento el chico de antes llegara a la habitación para confirmarle al prota que planeaba ser miembro de su equipo. Esto último dejó impactados a los tipos, que no esperaban que el prota tuviera tanta influencia como para conseguir reclutar jugadores de la liga profesional a su equipo. Así que ahora sabían que tenían que tener mucho cuidado una vez se toparan en el torneo con ellos. Pero bueno, vemos como unas semanas más tarde, cuando apenas faltaban unos cuantos días para que el torneo comenzara, los jugadores de New Era tuvieron algunos días libres. Días que obviamente Mushen planeaba usar para pasar tiempo jugando con el prota y su equipo, ya que al menos podría ayudarlos a entrenar. Después de todo, aunque ansiaba ser parte de su equipo, su contrato se lo impedía. No obstante, mientras estaba de camino, vemos como el nuevo vicecapitán de New Era
quiso acompañarla, ya que según él quería darle un vistazo al prota, a quien tenía tiempo sin ver en los juegos de la liga. Claro, en realidad lo que buscaba era conocer el estilo de juego del equipo del prota. Por su parte, Mushek no tuvo problema en llevarlo hasta la base, donde para su sorpresa, todos lo trataron muy bien, incluso invitándolo a jugar algunas partidas junto a ellos. Obviamente esto último lo sorprendió bastante, ya que de esa manera le facilitaría un montón el aprender sus técnicas y estrategias de combate. Pero como era de esperarse, no planeaba desperdiciar una oportunidad como esa, tomando parte de inmediato en la partida que estaban llevando a cabo los protas. Sin embargo, la respuesta que obtuvo no fue la que esperaba. Esto ya que estando junto a ellos, se dio cuenta de que a pesar de que solo era un equipo de novatos, la manera en la que peleaban en equipo era muy superior a la de New Era. Estaba seguro de que en un enfrentamiento 1 versus 1 no tendrían problemas contra esos chicos, pero enfrentándose en grupo serían aniquilados por las tácticas del prota. Así que prefirió no seguir perdiendo el tiempo con tácticas tontas como el espionaje y centrarse en mejorar el trabajo en equipo con sus compañeros. De lo contrario, no tendrían oportunidad contra Happy End. Pero bueno, las cosas no paraban de ponerse interesantes, ya que luego de que el tipo se marchara, los protas se enteraron por medio de otra transmisión en vivo que varios equipos que participarían en el torneo Challengers, luego de enterarse de que competirían contra New Era y un equipo conformado por el legendario JQ, habían comenzado a reclutar a jugadores retirados para reforzar sus filas, ya que solo de esa manera tendrían oportunidad de ganar, y de hecho uno de esos jugadores era el pistolero de antes, quien luego de enterarse que el dichoso campeonato estaría tan interesante, había aceptado colaborar con un equipo únicamente durante ese torneo, ya que tendría la oportunidad de divertirse al máximo. Sí, la competencia cada vez se ponía mejor, ya que varios jugadores retirados habían seguido el mismo camino, uniéndose a equipos amateurs por el simple hecho de tener la oportunidad de volver a enfrentarse al legendario JQ. Así que sí, el torneo contaría con un nivel bastante alto, lo que solo parecía emocionar aún más al prota, que planeaba regresar a las grandes ligas por la puerta grande. Y bueno, días más tarde, la dichosa competición por la que tanto esperamos por fin dio comienzo. Claro, esta última tendría el mismo formato de un mundial de fútbol. Comenzaría con una especie de fase de grupos, en la que solo el primero de cada grupo conseguiría avanzar a las rondas eliminatorias. Y vemos como la jefa asistió al sorteo en donde se sabría si enfrentarían a New Era en la primera fase del torneo o no. Claro, esta última esperaba no toparse con ellos tan temprano, ya que no sabía muy bien cómo funcionarían las tácticas del prota una vez estuviesen en rondas profesionales. Y por entre comillas suerte para ella, al final sus deseos se cumplieron y no tendría que verse las caras con New Era, al menos en la primera ronda. Pero bueno, tras el dichoso sorteo, los protas por fin conocieron quién sería su primer oponente en el torneo. Se trataba de una especie de antiguo equipo profesional, que al igual que New Era, la temporada anterior habían hecho un mal papel en la liga profesional, viéndose obligados a participar en ese torneo. No obstante, antes de que el partido se llevase a cabo, estos últimos quisieron llevar a cabo una especie de reunión con el buen JQ, donde los hijos de fruta quisieron proponerle que en lugar de enfrentarse a ellos en el próximo partido, se transfiriese a su equipo. Esto, ya que la fecha de inscripción de jugadores aún no se cerraba, y de esa manera estaban seguros de que podrían ganar el torneo, venciendo incluso a New Era. Después de todo, con los recursos que ellos poseían, podrían potenciar sus habilidades, algo que en el actual equipo en el que se encontraba era imposible. Claro, como era de esperarse, el prota rechazó su oferta, diciéndole que le demostraría de qué era capaz el equipo que tanto subestimaba en el próximo encuentro. Tras esto, vemos como un par de días, finalmente el torneo que tantas temporadas habíamos estado esperando dio inicio, y para el primer partido tendrían que elegir a 4 participantes para un 4 versus 4. Así que el primero en pelear por el equipo del prota fue el Loco Bao, quien tuvo la mala suerte de enfrentarse al capitán del equipo rival. Claro, a pesar de que había una gran diferencia de experiencia entre ambos, el Loco Bao se les arregló para darle batalla, pero lamentablemente al final fue derrotado, perdiendo el primer punto de la ronda. Tras ello, el siguiente en participar fue el chico de antes, quien, como se los dije, al pertenecer a la liga profesional contaba con un ritmo de juego increíble, tanto así que no le tomó mucho trabajo deshacerse de su oponente, usando técnicas muy avanzadas. El siguiente en participar fue el veterano de guerra, quien, como ya sabemos, era un monstruo en combate, así que al igual que el jugador anterior, destrozó en poco tiempo a su oponente, sin darle tiempo siquiera de contraatacar, obteniendo así la segunda victoria y poniendo el marcador 2-1 a favor de Happy End. Y bueno, en el último enfrentamiento
efectuaría su regreso nada menos que el legendario JQ. Regreso que fue demasiado breve, ya que le bastó un movimiento para sacar del juego a su oponente, obteniendo la victoria y los 3 puntos de primer enfrentamiento. El prota estaba hecho una bestia y esperaba tener un rival decente en ese torneo, pero lamentablemente el video ya se hizo demasiado largo. Aunque tranquilos, el anime no termina aquí, ya que la tercera temporada cuenta con 2 partes de 12 capítulos, así que si quieren que traiga la segunda y última parte del anime, este video deberá llegar a los 20.000 likes y 1000 comentarios con la frase subiendo de nivel. Además, de esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.